Amigos, ¿cómo están? Los saluda Ricardo Viso. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre petróleo crudo, su evolución, tanto de la producción y las importaciones que hace el Perú de petróleo crudo en el periodo enero-julio 2022, para poder conocer y entender bien el significado que tiene la seguridad energética cuando un país es autosuficiencia en la producción petrolera. En esta oportunidad vamos a comenzar hablando de la evolución de la producción petrolera nacional. El gráfico habla por sí mismo. Esta es una evolución desde el año 84 hasta el presente año y una proyección al año 2025. Entonces, hasta el año 1992, Petroperú venía produciendo petróleo del orden de 180.000 barriles por día calendario. Posteriormente, el año 1993, se crea Perú Petro como consecuencia de la política de gobierno de esa época, con la finalidad de incrementar la producción. Pero lamentablemente, por una falta de una política energética de hidrocarburos de avanzada, esta producción fue declinando, como se ve en el gráfico, hasta llegar en junio pasado al orden de 42.000 barriles por día calendario, bajo la actual ley de hidrocarburos, la 2622.1. Por esta razón, el año 2018 se presenta un proyecto de ley número 2145 para modernizarla y actualizarla con la finalidad de reactivar la producción petrolera nacional, contándose ya actualmente con dictámenes en el Congreso, tanto de minoría como de mayoría, pero por lo que no nos explicamos, quedó truncada desde el año 2018, agravándose más la situación con el impacto del COVID-19 a partir del 2020 y los cambios permanentes que han habido en el Congreso y un cambio de gobierno, generando de esta manera una gran inseguridad energética nacional, cosa que le hemos experimentado hace poco con el conflicto de Rusia-Ucrania y la disparada de los precios del petróleo, y el Perú como dependiente del petróleo y sintió, digamos, las consecuencias económicas de esto. Dicha inseguridad radica en el hecho de que el Perú se ha convertido en un país dependiente de petróleo y asumirá cualquier costo que se genere en el exterior, sea por causas geopolíticas u otras, por lo que ya habíamos comentado anteriormente, donde el petróleo llegó a niveles de $126 por barril. Acá en este gráfico se ve que en el año 2013, por ejemplo, 2014, el Ministerio de Energía en esa época tenía una proyección, como se ve ahí en la línea verde, para llegar a niveles de 160.000 barriles en esta época, o 150.000 barriles en esta época. Bueno, ha pasado el tiempo, pues, y nos hemos quedado con lo que dice la barra azul, en el orden de 40.000 barriles por día. Pero ¿para qué es el petróleo crudo que el Perú importa? Para sus refinerías, para procesarla y producir combustibles. Hay que tener en cuenta que cada refinería tiene una capacidad de procesamiento y factores de producción, de acuerdo al mercado. Entonces, el Perú tiene 3 refinerías importantes, como son la refinería Talara, la refinería La Pampilla y la refinería Conchán. Una refinería se evalúa por su capacidad nominal de procesamiento, ¿no? En el caso de la refinería La Pampilla podemos hablar que es de 100.000 barriles por día calendario, la capacidad de procesamiento. La refinería Talara hoy en mantenimiento, pero próximamente va a entrar ya en servicio modernizada,
también podríamos hablar del orden de 100.000 barriles por día calendario. Y en el caso de la refinería Conchán, que es una refinería pequeña, podríamos hablar de 12.000 barriles por día calendario. Y en el caso de Iquitos, que es más pequeña aún, 10.500 barriles calendarios. Lo que en suma podríamos considerar como buen número que el Perú necesita o va a necesitar a partir de 2023 222.000 barriles por día calendario de procesamiento. Pero si hablamos de reposición de inventario, estamos hablando de 250.000 barriles por día de suministro. Ahora, el factor de producción de estas refinerías significa la utilización de dicha capacidad instalada de cada una y dependerá de la demanda de mercado y su capacidad de producción de combustible con una especificación que exige la demanda. Esto es muy importante para poder entender qué ha pasado con el caso de Refinería Talara. Refinería Talara, Refinería La Pampilla y todas las refinerías han sufrido un atraso tecnológico espantoso. Nos hemos quedado a la saga en lo que es tecnología de refinación del downstream. De tal forma que ya el año 2009-2010, ante la exigencia de consumir combustibles limpios, ninguna de las refinerías del Perú estaba capacitada o tenía instalada la capacidad de producirlos. Entonces, eso es también una política un poco controvertida porque debió hacerse de acuerdo a la situación real de cada refinería en el Perú y no a rajatabla, porque golpeó mucho al esquema refinero. Entonces, el esquema refinero produce combustibles de acuerdo a su estructura técnica, y si no puede producir estos combustibles porque no puede venderlo o porque no cumple la especificación, no le queda otra cosa que bajar carga. Al bajar carga, esto tiene un impacto económico en el margen refinero y eso golpeó muchísimo a las refinerías, tanto Talara como La Pampilla y también Conchán, ¿no? Entonces, nótese que la refinería Talara estaba en mantenimiento programado por su modernización desde el año 2017. El año 2017 es muy importante porque si vemos la barra roja, en el caso de Pampilla, las cargas rompieron el récord de los 100.000 barriles porque ya pudieron ellos poner en servicio unas unidades adicionales de sulfurización para producir azufre limpio y de esa manera necesitó más crudo para satisfacer la demanda. Entonces, como se ven, la capacidad promedio ha venido entre los 70 80.000 barriles, cayendo el año 2013, por lo que le comentaba, a niveles de 60.000 a 70.000 para ya después dispararse hasta 100.000 y mantenerse en ese orden. Lamentablemente, el 2020, por el efecto COVID, pues golpeó mucho a la refinería y tuvo que procesar 55.000 barriles por día calendario como factor de producción anual, para después ya recuperarse el año 2021. Y en el año 2022 está en un promedio de 60.000 barriles por día calendario, por periodos, digamos, de mantenimiento que ha tenido. Ahora, en el caso de Refinería Talara, es algo similar. Refinería Talara tenía 60.000 barriles de capacidad nominal de producción y siempre ha estado en ese orden, 58, 57, 55. Pero ya a partir del año 2017 comienza a caer y con la pandemia prácticamente no tuvo y entró al proceso de mantenimiento, de modernización, que en el gráfico se ve como cero, porque no produce, está parada, ¿no? Así también, nótese que la Pampilla incrementa su capacidad de procesamiento a partir de 2017. Esto es algo muy importante, como consecuencia de instalar la unidad de sulfurización para la producción de diésel ultra bajo azufre principalmente.
En el gráfico superior vemos la evolución de la capacidad ociosa de las grandes refinerías, llámese Talara. No, este es el gráfico contrario o en porcentual de lo que acabamos de decir, donde la capacidad ociosa del caso de la refinería de La Plantilla subió de un 20% a casi un 40% para caer, digamos, ya a niveles más bajos, teniendo el año 2021 un 10% de la capacidad ociosa. En el caso de refinería Talara, vemos que la capacidad ociosa o disponible ha ido, digamos, llegándose a niveles del 15%, ¿no? Por lo que hemos estado conversando, ¿no? Para que en el año 2020, 2021 y actualmente que está parada, prácticamente a tener cero, porque está parada. Ahora, nótese que la refinería Conchán y Iquitos tienen cargas menores de procesamiento debido a que no puede producir diésel de bajo azufre ni gasolinas de alto octanaje, como se puede ver en el gráfico inferior, limitándose solamente a producir residuales, asfaltos, turbocombustible en el caso de Iquitos. Entonces, la evolución de la capacidad ociosa de las pequeñas refinerías, tanto como Conchán e Iquitos, ha tenido un vaivén siendo golpeado, digamos, en los años 2017, 2018, en el caso de Conchán, llegándose a tener capacidad disponible o ociosa de más del 50%, recuperándose ya a la fecha. Y en el caso de refinería Iquitos, es lo contrario, ¿no? Siempre ha tenido una capacidad ociosa baja, pero en los últimos años a la fecha se ha incrementado hasta niveles de 60%. El procesamiento y producción de refinerías se muestra en este cuadro. Cada refinería tiene, según su capacidad y tecnología, diferentes grados de producción o diferentes tipos de combustible de producción. La refinería Iquitos, refinería Conchán, refinería Talara y refinería Plantilla, se ve ahí en el gráfico. Y podemos ver que en el caso de la refinería Iquitos solamente produce nafta liviana, residual UDP, gas de la unidad de destilación primaria, SLOP, y como producto terminado, gasolinas, 8490 básicamente, diésel B5, petróleos industriales y diésel de alto azufre. Es una refinería pequeña, la de Iquitos, que solamente tiene unidad de destilación. Luego la refinería Conchán, mencionada ahí con letras rojas, tiene más capacidad de producción que la refinería Iquitos. Y la refinería Talara, con las letras azules, no tiene, porque actualmente está parada, no tiene producción. Pero la refinería de La Pampilla sí, ahí como la mencionan, tiene una gran variedad de productos, todo logrado de gasolina, diésel de bajo azufre, residuales, asfaltos, etcétera, que cuando inicie la producción de la refinería Talara va a ser muy similar a la producción de la refinería de La Pampilla. Entonces, ya a partir de 2023, la seguridad energética en cuanto a producción de combustibles y otros a nivel nacional se va a fortalecer, porque va a haber más capacidad de producción para satisfacer el mercado nacional. Y solamente habría la dependencia de importar petróleo crudo. Pero los precios de importación del petróleo, ¿cómo se compra el petróleo? Las compras internacionales de petróleo se realizan por licitaciones internacionales, imitando a los diferentes postores que pueden ser productores o traders, comercializadores. Ahora, estos precios no son definidos por ninguna de las partes. Siempre están referenciadas por precios internacionales Incoterms, sea de la canasta llamada WTI de crudo, la canasta Brent, que en el caso de Perú más se utiliza como referencia a la canasta WTI en América, como precios base FOB en el lugar de
despacho, Bloomberg, mediante una fórmula de referencia que contempla una ecuación que presenta un precio base de acuerdo al crudo que se señale, indicando una fecha de embarque y un diferencial unitario que está definido por cada comprador de acuerdo a sus propios costos. De tal manera que el postor puede topar o mejorar la fórmula ofrecida y de esa manera se adjudica la compra. No hay una negociación directa en el instrumento. Podría hacerse, pero en el caso de una empresa, sobre todo estatal, siempre tiene que cuidarse la transparencia y hacerlo por una licitación donde haya muchos postores, ¿no? Si se invitan a 15, 20, 25 postores y entre los que postulen se va a tener que adjudicar. Finalmente la compra es a precio sin contar CFR, ¿no? Significado esto de que puesto en la planta o terminal del comprador, que asume el precio de flete o FOB de petróleo. Entonces ahí en la gráfica vemos que, poniendo como referencia la costa del Golfo se tiene un precio FOB según la ventana internacional y según el precio de flete que va a haber, se va a abastecer Talara, Conchán o La Pampilla mediante una fórmula como se indica ahí. Ahora, la importación de petróleo y volúmenes. ¿Cuántos tipos de petróleo crudo se ha importado? Miren, esta gráfica, al cierre de julio de 2022, se importaron de 4 países, Nigeria, Brasil, Estados Unidos y Ecuador, por 2 empresas que tienen refinerías, tanto Repsol, con Refinería La Pampilla y Talara, Refinería Talara de Petroperú. Y el gráfico se observa, por ejemplo, en el caso de Petroperú, volúmenes muy moderados, del orden de 200.000 barriles cada vez. ¿Por qué? Porque Refinería Talara está parada y solamente se importaba petróleo para Refinería Conchán, básicamente, ¿no? Y Talara para tener algún stop de por medio por ahí, pero todo lo descargado en el Callao ha sido para Conchán, básicamente. En el caso de Repsol, no, porque como sabemos, Repsol tiene una capacidad de procesamiento de 100.000 barriles y ha hecho importaciones hasta de Brasil, de Ecuador, de Nigeria, de Estados Unidos. Y todos en el Callao, obviamente, porque ahí está instalada la refinería, del orden de 1.000.000 de barriles algunas veces, ¿no? Y más de medio millón muchas veces. Entonces, esto demuestra, digamos, la gran necesidad que van a tener o que tienen las refinerías de petróleo. Y en el caso del Perú, a partir de 2023, Petroperú va a tener también demandas millonarias de petróleo que van a tener que ser importadas porque acabamos de conversar que la producción no da. Ahora, esta evolución de los precios de importación ha sido de acuerdo a la vitrina internacional, ¿no? Ahí estamos viendo que los promedios que se ha tenido en las importaciones de crudo, tanto de Repsol, de Petroperú, ¿no? Dependiendo del país de origen, vemos que se ha ido incrementando, ¿no? Por las razones que ya conocemos últimamente. Entonces, considerando costos de desaduanaje e impuestos, estos precios CPR se convierten en un ciclo. Y las importaciones de petróleo crudo en 2022, ¿no?, en dólares CIF por barril han sido del orden de, en el caso del Callao, acá en la parte inferior izquierda, de 80 llegó a 110 barriles en el mes de junio. En Paita, en forma similar, ¿no? Entonces, lo que se ve es de que el incremento de precio, por las razones que hemos explicado del conflicto Ucrania, Rusia ha levantado los precios hasta llegar al orden 126, 130 barriles por barril. Y actualmente está en el orden de 95, 100 barriles. Ha bajado un poco. Ahora, dando las conclusiones, podemos decir de que las importaciones se han realizado en función de precios internacionales, de WTI generalmente, alcanzando precios
de 110 y 120 barriles por día en el mes de junio y hasta 126 en el mes de julio. La importación de petróleo significó una fuga de divisas del orden de 1.200 millones de dólares CIF, de lo cual el 86% corresponden a Repsol y 14% a Petroperú. Los precios CIF listos para su uso llegaron a niveles de $4 por barril adicionales a los mencionados. En el periodo enero-julio, Petroperú importó un orden de 8.000 barriles por día calendario, orientado a la refinería Conchán, generalmente. Mientras que Repsol importó 46.000 barriles por día calendario, orientado a la refinería Patía, entendiéndose que compró en el mercado local la diferencia, la demanda del orden del 100. Entonces los costos de fletes variaron entre 2 y 4.5 dólares por barril, dependiendo del lugar y dependiendo de la cantidad. Dentro de las recomendaciones, podríamos decir que hay una sola, ¿no? La recomendación es que se reactive urgentemente la revisión y aprobación del proyecto de ley 2145 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos 26-22-1, que está congelada en el Congreso del año 2018, para lograr mayores niveles de producción, o sea, incursionar, incentivar a la empresa privada para poder tener más exploración, más explotación, más gestión upstream, tanto en el Zócalo continental como en selva, debido a que la refinería La Pampilla y Talara demandarán el orden de 250.000 barriles por día calendario de crudo, ambas. Situación de marcada dependencia en seguridad energética. Esto es, amigos, en resumen, de cómo se maneja la compra de petróleo y para qué, y qué significancia tiene, qué vallas, qué implicaciones y qué necesidad tiene el país de que se fortalezca también el downstream, modernizando permanentemente las refinerías para tener seguridad energética. Entonces, finalmente, si estos 250.000 barriles lo produce el Perú como producción nacional, entonces estaríamos dando una seguridad energética del 100%. Ya no tendríamos que estar dependiendo del suministro de petróleo crudo de fuera, ni importando combustibles, sino produciendo. Eso es todo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.